Están escuchando Docente, Maestro y Profesor a través de radiogeneral.com. Bienvenidos a otro programa de Soy Docente, Maestro y Profesor, aquí a través de radiogeneral.com. ¿Cómo están, estimados colegas? Hoy nos vamos a ocupar de un tema muy importante que lo ponemos en práctica usted y yo en el aula todo el tiempo. Vamos a hablar de métodos y técnicas de enseñanza. Las técnicas y métodos de enseñanza pasan y ocurren durante el proceso de aprendizaje. Muchas veces los métodos son usados de una forma empírica, sin una mayor profundización y usándose en ocasiones de modo incompleto. Esto ocurre muchas veces por el desconocimiento y la falta de formación al respecto. Recordemos que nuestro paso por los centros de formación docente, universidades o institutos es muy breve, de manera que ver todo el bagaje que hay alrededor de la didáctica no cumple a veces los requerimientos que quisiéramos los docentes cuando estamos formando a nuestros futuros colegas, ni tampoco los requerimientos que deberíamos de tener a manera de conocimientos prácticos para aplicar en el aula. Analizando y poniendo en práctica los distintos conceptos, las teorías que hay, las metodologías desarrolladas y los niveles educativos con los que se va a trabajar, es importante que pensemos en cuáles son los métodos, las técnicas que se aplican y si éstas se distinguen entre las edades con las que trabajamos. De ahí que seamos tan quisquillosos en decir, un profesor que está trabajando con niños en primaria, por ejemplo, ha trabajado 20 años en primaria y un buen día se le ocurre que va a trabajar formando profesores. Cuando va a trabajar formando profesores, empieza a aplicar los métodos y las técnicas exactamente esas que aplicaba con los niños, pero está trabajando con adultos. Esto no significa que el profesor sea malo o que el profesor no tenga algo que comunicar o algo que decir. Significa que el método y la técnica que está aplicando está fuera de la edad con la que trabaja. Y es muy común que escuchemos a docentes o los veamos trabajar en el aula enseñándoles a futuros profesores, pero bajo la técnica de la repetición, una y otra vez, repita conmigo, qué fue lo que dije anteriormente, y aplicando técnicas exactamente que aplica con los niños de 8 o 10 años. Estás escuchando radiogeneral.com. Los métodos y técnicas de la enseñanza, independientemente de la teoría que los originen, deben sujetarse a principios comunes, porque no significa que lo que se aplican a los pequeños y a los grandes sean diferentes, sino que hay una base común. Lo que los va a diferenciar es precisamente el destinatario. Los siguientes principios, y esto a manera muy breve para no aburrirlo a usted que me está escuchando: el principio de proximidad, integrar la enseñanza lo más cerca posible en la vida cotidiana del educando. El principio de dirección, tornar claros y precisos los objetivos a alcanzar. El principio de marcha propia y continua, procura respetar las diferencias individuales no exigiendo la misma relación de todos los educandos. Principio de adecuación, es necesario que las tareas y objetivos de la enseñanza sean acordes con las necesidades del educando. Principio de eficiencia, el ideal mínimo, esfuerzo máximo, eficiencia en el aprendizaje. Principio de realidad psicológica, previene que no se debe perder de vista la edad evolutiva, que hablábamos anteriormente, de los estudiantes, así como tampoco las diferencias individuales. Principio de dificultad o esfuerzo, es preciso tener el cuidado de no colocar al educando ante situaciones de las que tenga que posibilitar o discernir algo que no está adecuado a sus conocimientos previos, porque se puede sentir fracasado y eso al final es contraproducente en el aprendizaje. El principio de participación, el educando es parte activa y dinámica del proceso. El principio de espontaneidad, cualquier proceso emprendido debe favorecer las manifestaciones naturales del educando. Principio de transparencia, el conocimiento aprendido debe replicarse en otras situaciones de la vida diaria. Principio de evaluación, con un proceso continuo de evaluación. El docente, nosotros, tenemos que identificar a tiempo las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje y si es preciso cambiar las técnicas para que el estudiante aprenda.
El principio de reflexión, inducir al pensamiento reflexivo en el alumno como parte integral del ser humano y social que es. Con un grupo de estudiantes y dentro de estas directivas y principios que estamos hablando, se debe también tener en cuenta las ideas del estudiante. Hay que incentivar la expresión libre. Los estudiantes no deben responder al típico ¿tienen preguntas? Y los chicos se quedan mudos. Significa que ahí no ha habido un estímulo. No solo hablamos de ese docente que está preguntando, no. Hablamos de todo un proceso sistemático donde al estudiante no se le ha estimulado para preguntar. Y cuando se termina la jornada, no contesta, no dice absolutamente nada, pareciera que no escuchó, que no estuvo presente, porque no se le ha incentivado a expresarse libremente en el aula, a debatir en el interior de los grupos. No tiene la confianza con sus iguales como para expresarse y maneja el hecho de que si hablo me van a considerar mediocre o tonto, entonces decide callarse. El método, la palabra método, viene del latín methodus, que a su vez viene del origen griego de la palabra meta y odos, camino. Por lo anterior, método quiere decir el camino para llegar a un lugar. La palabra técnica tiene su origen en el griego technicus, que significa conjunto de procesos de un arte o de una fabricación. O sea, simplificando, técnica quiere decir cómo hacer algo. Entonces, la metodología de la enseñanza es una guía para el camino. Nunca es una técnica. Ustedes saben que muchas veces vamos a escuchar que dicen, es una técnica o una metodología. No son la misma cosa. Una es el camino para llegar a, y lo otro es cómo hacer algo. Las técnicas de enseñanza hay muchas. Para hacer llegar el conocimiento y lograr un aprendizaje apropiado, por ejemplo, la técnica expositiva es una de las que usamos muchísimo en el aula, los docentes. Es la exposición oral por parte del profesor, estimulando constantemente la participación, porque no se trata de un monólogo o una disertación, sino establecer un diálogo con ellos y que logren decir, pero profesor, de eso que usted me dice, pero profesor, yo sabía que ese tipo de detalles son los que nosotros, como docentes, debemos fomentar. Con la técnica expositiva también está la técnica biográfica, que consiste en exponer los hechos o problemas a través del relato de la vida que participan en ellos. Esto comúnmente lo usan los profesores en historia, filosofía y literatura, y la idea es que el estudiante a través de los relatos se acerque a lo que nosotros queremos exponer como contenido. También está la técnica cronológica, que es una técnica que consiste en hablar de los tiempos, los hechos, los órdenes y las secuencias a partir de cómo van apareciendo en esa historia que yo quiero contar. Esto es ideal para los que trabajan la vida de un personaje, el aparecimiento de un modelo económico, de un hecho histórico, las guerras mundiales, etc. Está la técnica del interrogatorio, la técnica catequista, que no es más que la organización de un asunto o tema de elección, pero en forma de preguntas y respuestas. La técnica de la discusión, la técnica de motivando la clase a través de un evento que pareciera no estar relacionado con lo que se va a desarrollar. En fin, las técnicas o cómo esa persona va a aprender son muchas y generalmente están dadas por la creatividad del profesional de la enseñanza. Podemos tener 5 docentes, un mismo tema, y cada uno de ellos lo va a enfocar de manera totalmente diferente, y no significa que uno esté equivocado y el otro esté en lo correcto. Las 5 formas son perfectas. Lo que nosotros requerimos como docentes es que el aprendizaje sea significativo, contundente y comprobable. Eso es lo que queremos nosotros saber, que un profesor es capaz de pararse ahí frente a los chicos o hacer un círculo y sentarse y dialogar con ellos y establecer siempre que el aprendizaje se dé, que el aprendizaje sea efectivo y que el aprendizaje tenga sentido, porque todos los seres humanos aprendemos aquello que nos parece importante. Lo que no es importante no lo aprendemos. Y bueno,
Ya no me inspiro más, llegamos hasta aquí, nos vamos a escuchar en el próximo programa, en esta maravillosa sección que tenemos acá gracias a radiogeneral.com, y les saludo como siempre Alba Jiménez. Los espero en mi red social de Facebook, en mi grupo de Soy Docente, Maestro y Profesor. Ahí van a encontrar la página en Facebook si la buscan, van a encontrar también el blog Soy Docente, Maestro y Profesor, todo con temas relacionados con la docencia. Nos escuchamos la próxima semana, que estén muy bien.